Segunda parte del turismo nuestra industria en digital, Costa del Sol. Les recuerdo el programa decano de la televisión andaluza que desde hace más de 20 años semanalmente provoca la cita de ustedes para que sepamos cómo respira el sector turístico, especialmente de la provincia de Málaga, de la Costa del Sol, en base a las circunstancias que afectan a nuestra primera industria. Si usted ha llegado tarde a nuestra sintonía, les recuerdo que estamos hablando de cómo está siendo este año turístico del 2023 con perspectivas de futuro. Y para ello nos hemos rodeado de dos profesionales de la comunicación, tanto en el ámbito de la actividad profesional como en el ámbito de la docencia. Y les recuerdo, son ellos Juan Tomás Luengo, así como Agustín Rivera. Ambos solventes por su trayectoria profesional para dar opinión y análisis a este año turístico en el que nos encontramos y a lo que pueda venir en fechas venideras con relación a los cambios que el turismo pueda traer consigo. En la primera parte de nuestro programa hemos hecho un balance de cómo respira el año, de cuáles son las estadísticas, de cuáles son los datos, años que se está salvando, pues por muchas circunstancias, si bien con vaivenes, con cuestiones que nadie se esperaba, como el descenso del turismo inglés o el del alemán, pero también cierto es con muchas variables preocupantes, como el caso de la economía mundial o qué decir de los cambios climáticos y en el caso nuestro del sur de España, la escasez de agua, que esperemos sea solamente algo puntual y que en el futuro pues se garantice que el agua seguirá estando en nuestras vidas. Y ahora en esta segunda parte de nuestro programa intentamos precisamente poner esa lupa para ver, ante tantas variables que están aconteciendo en el año en cuestión, por dónde va a respirar la cosa del turismo de aquí a los próximos meses o a los próximos años de manera inmediata, porque tantas variables seguro que están condicionando el comportamiento de la industria turística, las conductas sociales, y no hay que ser un lince por mucho que intentemos ser optimistas cuando vemos que el mundo está cambiando y el turismo como tal no va a tener más remedio que cambiar. A bote pronto, y como siempre digo, Agustín y Juan Tomás, esto va a cambiar, queramos o no queramos, y cuáles serían los cambios que se pueden percibir para que el turismo siga siendo la industria de la paz, la industria del ocio, la industria de las relaciones humanas. Pues la verdad es que no lo sé, yo tampoco tengo la varita mágica. Mi percepción es que, vamos a ver, estamos en una zona que es privilegiada desde el punto de vista climático, a pesar de que el cambio climático nos está afectando y llevamos un verano que vamos. Y la verdad es que no he pasado tanto calor como nunca. O sea, llevo 23 años viviendo aquí en la Costa del Sol y julio y agosto han sido realmente, bueno, todos los que vivíamos en esta zona lo sabemos, ¿no? Difícilmente soportable. Pero es que incluso esto ha pasado también en otras zonas del norte de España. Antes hablaba de Pamplona, que ha llovido estos días, pero antes que yo estuve una semana en agosto, Bilbao se han registrado 44 horas en Bilbao. O sea, una cosa. Bueno, pero son de Bilbao. Eso aguanta. Con la chapela aguantan todo lo que les hace. Ah, no, por Dios. Me refiero a que estamos en una zona privilegiada y quizá lo que antes comentaba Agustín es interesante. Que, claro, nosotros nos centramos en julio y agosto como los meses. Antes se decía que eran los meses donde prácticamente con los ingresos de ahí se vivía todo el año, ¿no? Eso lógicamente ya no es así. Y tenemos mucho verano en la Costa del Sol por delante y por detrás de julio y agosto. No solamente septiembre, octubre y noviembre, sino antes. Desde febrero, marzo, aquí tenemos ya un clima estupendo. O sea, igual no para bañarte en el mar, pero sí para tomar el sol, para disfrutar de los chiringuitos, para en definitiva tener ocio, sol y playa y ocio, ¿no? Entonces quizá vayan a cambiar sus hábitos. En otros países también hay épocas del año, yo lo veo también, por ejemplo, en Francia. En Francia hay una época, en octubre y noviembre, que los chavales tienen fiestas, 15 días. Y luego también en febrero, bueno, aquí también tenemos la Semana Blanca, ¿no? Entonces son épocas del año, y además se nota, porque viene mucho turista francés en esas semanas. ¿Por qué? Porque los chavales no tienen colegio y los padres aprovechan para coger esos días también, porque si no, ¿con quién va a cuidar a los hijos? Y acuden por aquí. Acuden aquí, ¿por qué? Porque saben que tenemos buen clima. Entonces quizá será cuestión de potenciar y promocionar ese tipo de... Siempre se ha hecho y siempre se ha hablado de que quitar la estacionalidad como un elemento importante para que el turismo tuviera ese arraigo, ¿no? Bueno, pues está en manos más de las empresas turísticas, que son las más interesadas en conocer por dónde va a ir esto, ¿no? Por dónde van a ir. Está claro que julio y agosto van a ser cada vez, por los precios, por la masificación que hay,
Es Cada curioso. vez a la gente le produce más rechazo el acudir, ¿no? Es curioso, porque el cambio climático sale a relucir, al margen de la economía y de otros elementos que pueden afectar el futuro del turismo. Pero en primera línea de interés está el cambio climático. Lo que antes era caro, que era el mes de agosto, y sigue siendo caro, Sí, de momento, más caro, sí. a lo mejor con el cambio climático, que sigue acelerando su radicalidad, agosto puede ser el más barato, porque puede ser el menos querido aquí, No es atractivo, sí. en la Costa del Sol, Sí. por la crudeza del calor. Pasa, por ejemplo, en Tokio. Tú vas en Tokio en agosto y es un clima increíblemente húmedo. Es el doble que aquí. Mínimo el doble. O sea, la humedad que hace una humedad terrible en Málaga, Costa del Sol, pues allí siempre el doble. Y temperaturas muy elevadas. Te vas a Tokio y los precios en Tokio en agosto están bien. Y luego en otoño suben. Porque el otoño allí es maravilloso, desde finales de septiembre hasta 1 de noviembre, ¿no? Y entonces yo creo que algo de eso podría pasar. Ya Y- nos informarás. Claro, y luego también es verdad lo que ha dicho Juan Tomás, y tú también has dicho, Paco, de que estamos en un entorno privilegiado. En realidad aquí hay poco tiempo en el año que hay un bajón tremendo. Yo me circunscribo más donde vivo, en Málaga capital. En Málaga capital ahora mismo no hay casi ningún momento del año el que haya un bajón tremendo de actividad. Quizás después entre Reyes y Carnaval un poco, pero ya están muy pocas semanas, ¿no? Esto es una ciudad que afloja turismo, turismo cultural, el turismo de museo, todo ese turismo gastronómico, Pero a y lo eso mejor también está ayudando mucho. Este tipo de turismo llamado cultural, urbano, ¿no? Puede estar tocando techo. Y a lo mejor por cuestiones que con el tiempo se desnaturalicen. Porque el turismo urbano, una de las potencialidades eran las singularidades que tenían los destinos urbanos. Y cuando estamos viendo que los centros históricos de las ciudades que están ahora con el turismo en su hábitat cada vez son menos singulares y están más franquiciadas, Claro. ¿qué tipo de atractivo singular vamos a seguir aportando a un destino como Málaga que pueda ser igual a otros destinos similares como Alicante o como Valencia, donde vamos a ver los mismos atractivos casi, los mismos comercios o establecimientos, los mismos bares, los mismos restaurantes, porque lo que era singular ha desaparecido por dinámica económica y social de la vida, y estamos viendo lo que ocurre en muchos lugares, centros comerciales que son calcaos o parques temáticos. Parecidos. Y el factor de las bebidas turísticas. Además, eso es clave. además, Sí. Eso es absolutamente Además. decisivo ahora mismo. Cómo han subido los precios del alquiler, de comprarse un piso en Málaga Capital en concreto. Además. Y eso creo que está pasando factura a la ciudad. El caso de Málaga, además, es que yo creo que ha sido de las ciudades, grandes capitales de España, que más ha incrementado el número de plazas hoteleras en los últimos años, pero que al mismo tiempo más ha incrementado el número de viviendas turísticas. Es decir, no ha habido nada en contra de algo, no. Todo ha subido. Más hoteles que nunca y más viviendas turísticas. ¿Qué tirón tiene Málaga? Bueno, ¿Dónde vamos a llegar? Yo creo que es ¿Qué peligro tenemos? un difícil equilibrio, efectivamente, porque yo creo que Málaga lo que sí ha hecho bien es el tema del turismo cultural. O sea, yo por familiares y amigos que vienen a Málaga y que tienen a Málaga como referente porque tiene museos. O sea, en Málaga antes prácticamente, estaba claro, venían cruceros y se iban directamente a Granada. Autobuses que los cogían y los llevaban a Granada. Ahora, por lo menos, paseas por Málaga y ves un montón de guías que le están enseñando la ciudad, la Alcazaba, los museos Picasso, A tope. todos. O sea, los museos yo creo que eso ha sido una buena cosa. Seguro. Lo que pasa, claro, esa oferta turística puede tener un límite, ¿no? Es decir, que museos hay en muchos sitios de España. El día que nos cierren muchos cafés central, como el que ha ocurrido en Málaga Ya, recientemente, sí, sí, sí. o nos quedemos sin la bodega Casa Guardia, o con otros lugares emblemáticos, un mercado municipal, por ejemplo, ojo, Yo Sí, cuando sí, sí. paso Con el por el turismo- Café Central ahora, yo creo que es un síntoma ya que ya de veteranía, paso, cae Santa María. Y te da rabia. No, es que Ni no miras, veo a la izquierda. ni miras, ¿no? Ni Es que miras. yo no he visto físicamente todavía, no quiero saber lo que hay dentro de Café Central. Menos mal que todos esos cafés de IPG se conserva el azulejo
en Los Olivos, en Sí, el sí. colegio, se conserva ahí, por el padre Manrique lo hizo en latín. Qué bueno. Y se conserva allí en el patio de columna de Los Olivos. Y eso que este año, por poner más puntos de interés en el análisis que estamos haciendo, hablando de Málaga capital, se ha perdido la oportunidad de ser sede para la exposición internacional del 2027, que ya eso hubiera sido la repera, ¿no? Pero yo creo que la capital tiene la suficiente potencialidad que, al igual que ocurrió cuando se optó por ser capital europea de la cultura en el 2016 y Málaga se convirtió en capital cultural, algo nos puede venir bien por esta candidatura, aunque no seamos la sede en cuestión. De todas maneras, yo creo que lo de la franquicia, yo creo que es interesante que haya un Pompidou, es interesante que haya diferentes marcas como el Thyssen o como Museo Ruso, pero el problema de la cultura en Málaga es que se ha creado de arriba abajo. Y la gente que hace verdad cultura guerrillera, a pie de calle, en los barrios, está ninguneada. Y hay muchos artistas que no se sienten, que se sienten fuera de contexto. Y en el mundo literario, por ejemplo, fue un gravísimo error impulsado por Ciudadanos, por el ínclito Juan Casá, de que prohibió el Instituto Municipal del Libro. Dijo, ¿esto para qué sirve? Esto no tiene sentido, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Entonces yo creo que hay diferentes cosas de cultura, que se han hecho cosas muy buenas y que un gran referente cultural, la ciudad, desde el punto de vista turístico, pero ojo, no hay que sentirse tan orgulloso. Digo más, se echa mucho de menos la ausencia de Antonio Garrido en Málaga. También, a todos los niveles. Bueno, volvemos al tema climático, y es que es el tema que quizás más nos esté preocupando. Tenemos un pequeño informe sobre qué es lo que está pasando en el mundo a nivel del clima, que no solamente en el caso del Mediterráneo. Le damos al botón y tomen nota. Un Mediterráneo en llamas, lagos y ríos con un tercio de su capacidad, como este en Kenia. Temperaturas récord en Europa, Estados Unidos o Asia. Son solo algunos de los fenómenos que han ocurrido este julio, el mes más caluroso de la historia. Lo advirtió la NASA hace una semana. Se han batido récords. Hoy lo confirma la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio de Cambio Climático de Copernicus. Un calor que nunca se había registrado en la historia moderna, explican desde Copernicus. Los primeros registros se remontan a 1850, aunque los expertos advierten que probablemente este calor no se haya dado en más de 100.000 años. Desde la Organización Mundial Meteorológica explican, es un fenómeno que no debería pillarnos por sorpresa. Sabemos la causa, que son las emisiones que producimos quemando combustibles fósiles, pero si no actuamos, la temperatura del planeta seguirá subiendo hasta límites que, como sobrepasa 1,5 grados de aumento de la temperatura media mundial, estaremos en una zona absolutamente peligrosa. Algo que, dicen los climatólogos, es probable que pase puntualmente en los próximos 5 años. Nos tendremos que adaptar, aseguran. No hay marcha atrás. Aunque sí estamos a tiempo de mitigar los efectos del cambio climático y luchar para frenar su avance. Lo del cambio climático hasta hace algunos años se veía como algo muy lejano. Bueno, a mí esto no me tocará. Y eso fue Al Gore en el año 2000, cuando habló del cambio climático y le veían como un iluminado. Ahí va, esto será para mis nietos, y aquí seguiremos pues con la normalidad de mucho calorcito en verano, lo normal, y fresquito en invierno. Que se lo digan a los de Baleares, lo de calorcito en verano. Este pasado fin de semana, lo digo como un efecto inmediato y cercano y competidor de la Costa del Sol, lo que ha pasado en Baleares se registra con las siguientes imágenes. Le damos de nuevo al botón. Qué mala suerte, ¿eh? Mira, remolca. ¿Quién lo diría? Pasado fin de semana, las Islas Baleares con este panorama. Es decir,
el cambio climático habita entre nosotros. Esto es lo que decía mi abuelo, el correazo de San Agustín. Ay, por Dios. El correazo de San Agustín que siempre había... Es verdad que por San Agustín, que fue ayer, siempre hay un final de verano, hay como un sentido un poco apocalíptico en el tiempo. Y es verdad que es difícil que haya a lo mejor un buen tiempo, un mal tiempo, pero es verdad que en Baleares en concreto, al ser una isla, el clima es mucho más húmedo y hay más diferencias bruscas de temperatura. Y desgraciadamente en Palma y en Mallorca esto es habitual. Claro. Pongámonos en situación. Ante tantos argumentos que están coincidiendo en un año singular por las variables económicas, sociales, medioambientales, mucha gente, de cara al año que viene, seguro que va a cambiar de estrategia a la hora de plantear sus vacaciones. Sí, lo que hablábamos. Ojo. Influyen todos No esos solamente aspectos. mirando el calendario, sino también mirando el destino. Sí, ¿Eh? sí, la oferta además es tan grande y tan variada, incluso en el propio España, es decir, que en el norte de España, en Cantabria, Asturias... Que estarán tocándose Galicia, las palmas, claro, entre ellos, Galicia. porque allí no va a llegar con tanta frecuencia Claro. como aquí Y los además- 40 grados. A lo mejor luego llega el invierno y otra cosa cantará. Pero cierto es que lo que está pasando, no solo este año, sino especialmente este año y que viene de años atrás, hace que poco a poco, entiendo yo, que miremos estrategias, llevemos a cabo ideas, planteamientos distintos. En cuanto al tema económico, que ya se va notando, voy menos y gasto a lo mejor un poquito más, porque los precios son más caros. 2, el destino que antes tenía como clásico, ahora hace mucho calor, vete a saber lo que nos puede ocurrir, ¿eh? Y la fecha. Oye, ¿para qué nos vamos a meter en agosto? O julio. Sí, lo que pasa es que lo que también decía Agustín, los que tienen hijos en edad escolar Claro. están muy limitados, porque ¿Quién dice que los calendarios no pueden no cambiar? pueden cambiar. Pero, ¿y cómo No sé. será el cambio? ¿Que de repente el colegio hubiera O sea, de enero colegio antes de de Los enero- colegios no tienen aire acondicionado, muchos de ellos. Ya. Pues fíjate tú, si no cierran en verano, vamos. Fijaros lo que ha pasado con las elecciones, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Pero esto nos cambia. Sí. Sin lugar a dudas. Esto va a ser un cambio tremendo y esto va a ir a mucho más. Jamás. Y yo creo que al final hay que acondicionar mucho más las casas. Hay que tener en cuenta también que tiene que haber islas, ¿no? Climáticas en algún sentido para evitar estas situaciones. Y luego también que yo creo que la oferta turística también se tiene que adaptar a estas circunstancias, ¿no? Vamos a ver, yo creo que es un reto importante. Sobre todo, no sé si ha salido a relucir en otros programas, las ciudades, que es donde aglutinan pues mayores volúmenes de masas de turistas en pocos espacios y con muchos números, ante lo irregular de la climatología, casos como Málaga, o casos como Sevilla, o casos como Córdoba, tendrán que plantearse en épocas de mucho calor o de mucha inclemencia meteorológica con fenómenos como el granizo, como la lluvia torrencial o el viento, como hemos visto en Mallorca, tendrán que plantearse lugares urbanos, espacios donde la gente, ya sea en calor o sea en frío o en otras circunstancias meteorológicas, tenga donde poderse cobijar. En realidad todo esto está inventado. Lo que pasa es que quizá el urbanismo que tenemos también en otra faceta, o sea, vamos a ver, zonas verdes amplias donde... Cuidado con los árboles que se caen. Bueno, bien, pero está demostrado que los bosques Claro, o tal, claro. te baja la temperatura 5 o 6 grados. Claro. ¿Dónde te refugias en Málaga? Pues sí, la zona de la Alameda y tal, un poco ahí por toda la zona de ahí. No tiene muchas más zonas, porque tenemos edificios, o sea, este es el puerto y luego ya hacia dentro los barrios y tal. No hay zonas verdes. Extramuros sí que tenemos. Toda la zona de los montes de Málaga y todo esto tiene mucha zona verde, ¿no? Pero lo que es Málaga, y esos refugios que hablabas, pues sería la solución, ¿no? Y fíjate la polémica que tenemos ahí montada con la zona del Sol, que si edificios, las torres, al final, ¿qué se van a construir? Se van a construir torres, ¿no? No se van a poner... Es decir, que los diseños y los planes urbanísticos de las ciudades tienen que ir al compás de las Pero circunstancias. no, la money, el tema económico al final prima. Quizá por un más corto plazo decir, bueno,
estación económica y no pensando en un futuro de esto del cambio climático y toda esta serie de cosas, ¿no? Las recalificaciones han hecho mucho daño. Claro. Han hecho muchísimo daño, un poco al futuro de la ciudad, y hay muchas zonas absolutamente hipotecadas. El caso de Resort, de los antiguos bidones de la Cansa que se decía antes, pues eso es un ejemplo paradigmático, y menos mal que existe el pulmón de los montes y de la zona este, que hay muchas urbanizaciones con mucho verde, ahí que se salva un poco y nos salva el mar. No sabe que tenemos el mar, pero si tú ves el mar, esto era un páramo, ¿eh? Hay muchos barrios que no tienen apenas salvo. El otro día había un estudio de la zona de calor en Madrid capital, y a una distancia, me parece que el sitio donde había más calor en Madrid era cerca de Malasaña, y nada, a 2 kilómetros en el Parque Dolores Este baja la temperatura en verano como 5 grados, solamente por el pulmón verde. El Pardo, la zona del Pardo, claro. Zona de allá, Sí. Al margen de los gastos que se ocasionan con adaptarse a los tiempos y a los tiempos meteorológicos. Es decir, la inversión que se viene haciendo hoy los hoteles, pues a lo mejor tendrá que verse incrementada si esto va a cada año medio grado más. Los equipos tendrán que ajustarse de refrigeración en los restaurantes, y habrá que crear espacios especiales, a lo mejor como cuando los hacíamos para fumadores y no fumadores. A lo mejor la nueva normativa que se imponga al respecto de este cambio que va cambiando y que va evolucionando y que nos parecería muy lejos, y ya lo vemos que no está tan lejos, se va a pedirle a los restaurantes y a los hoteles lugares especiales. Que estén... Bueno, yo en esto soy muy radical. ¿En Japón cómo va la cosa? No digo en Japón, pero yo prohibiría fumar en la calle siempre. Nada de espacio. Si la gente quiere fumar, que fume en su casa. En eso soy muy radical, porque... ¿En Japón se puede fumar en la calle? En Japón se puede fumar, pero en sitios específicos solo. Pero el tema del tabaco hace muchísimo daño, y no solamente a los que fuman, sino a los fumadores pasivos. Entonces, creo que esto ha salido un informe hace unos días de cómo afecta el tabaquismo a los niños de padres fumadores que fuman en el coche. Claro. No te digo ya la casa, o sea, que eso es tremendo, que eso es tremendo, o sea, y yo creo que ahí se podría salvar muchísimas vidas, ¿eh? Yo creo que fue muy bueno cuando se prohibió el fumar en los bares y dentro de los restaurantes. Y durante la pandemia, no sé si os acordáis, justo después del primer confinamiento, solamente tú podías fumar en un espacio aparte y la gente se retiraba. Ahora ya no, ahora ya otra vez ya la gente fuma desde su mesa. Yo constantemente le digo, oye, por favor, fume en otro sitio. Ojo, que dicen que la pandemia se ha ido, pero la pandemia sigue habitando, el coronavirus sigue habitando entre nosotros. Sí, claro. En Valencia han vuelto a poner obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios. Y en los datos que se tienen, y no se dan mucho bombo y platillo, no puedo entender, del comportamiento del coronavirus en lugares como Málaga, Sevilla, de mucha gente, de ferias, de mucha celebración, que se lo digan a los médicos de familia. Están registrándose altas, muy elevadas, de afecciones por coronavirus. Evidentemente no tan peligrosas ni tan dañinas como las que teníamos de años atrás, pero sí que se están dando y contabilizando muchos casos de vacunación. Sí, bueno, y no son graves porque evidentemente pues casi todo el mundo está vacunado y casi todo el mundo ha pasado al menos una vez el COVID, ¿no? Pero esa variante rebujito que se decía en la Feria de Sevilla del año 2022, pues ahora en Málaga ha sido también tremendo los últimos días. ¿Eso qué quiere decir? Que el futuro del turismo tiene muchas cuestiones a dirimir. Seguridad sanitaria, seguridad ciudadana, normal, porque te puede salir el loco de turno, y mira lo que ha pasado ahora con la Vuelta Ciclista en España por Tarragona, donde algunos, irresponsables, por llamarlo así, han puesto en un puente unos depósitos para que se cayera aceite sobre la serpiente multicolor de los ciclistas y hubiera gente cayéndose y resbalándose. Bueno, eso forma parte también de la seguridad. Y qué decir, pues, del tema medioambiental, del tema de las masificaciones. Yo creo que a lo mejor, por poner segmentos que pueden crecer y que no están todavía lo suficientemente desarrollados, el turismo medioambiental, el turismo de interior, sin que dejemos el sol y la playa, pero en el caso de Málaga, tenemos una de las provincias efectivamente, con unas
posibilidades de interior. Yo creo que también ha crecido también. Hay mucha demanda de creciendo hoteles también, rurales, de alojamientos rurales. Pues a lo sí. mejor hay que invertir más Claro. alojamiento. Igual habría que Sí. efectivamente, el alojamiento, porque lo que hace falta están llenos prácticamente. Sí. Tienes que reservar con muchísima antelación, claro, porque son recintos pequeños, normalmente pequeños, con pocas plazas, de camas. Entonces, está en una gran demanda, tiene efectivamente, pero falta ahí inversión. Ojo, pero con el equilibrio que hay que mantener Claro, cuando hablamos de en la naturaleza. zona, en la zona que estamos. Lo que no puede rehabilitar edificios que estén en la zona, que estén Sí. en malas condiciones y que se puedan recuperar. Pero no solo infraestructura, sino también patrimonio natural. No puede ocurrir lo que ha No, ocurrido no. este año con el río Chillar en Neja, que han tenido que cerrar el fin de Cerrarlo. semana a los senderistas Claro. porque la masificación era tal que se ponía en peligro los incendios forestales en la zona. Es que ese es el problema, que enseguida se masifica todo. O sea, es que en un momento dices, Es "Va, que el turismo no". es lo más transversal que hay. Que el Claro. turismo, al final, todo. Claro, todo pero es turismo. Al final. pongámonos en el caso. Huyo de la playa Sí, me voy al ¿eh? monte. porque hace mucho calor y estoy muy masificado. Y la playa a veces no está tan limpia, el agua. Sí. El turismo- otro día, el sábado, hice un día de playa, estuve en Manajarafe Maravilloso. con ¿no? peces en la orilla. Increíble. Sí, sí, O sea, sí. eso yo hacía muchísimo tiempo que no lo veía en la Costa Ya, del Como que Sol. ¿eh? cogía coquinas en la orilla. No, de Casi. verdad, con Claro, peces en la depende orilla, de la- pero viendo el agua totalmente transparente, plato, pero más limpia. Sí. Pues me pongo con la casuística que decía antes en cuanto al que huye de la playa porque no encuentra los atractivos dados las circunstancias de masificación, dice me voy al interior. Y se va a Nerja, y se va al río Chillar. Y cuando llega al río Chillar se encuentra ¿Quién? Atasco. buscando el fresquito, buscando la soledad, buscando la naturaleza, que te dice que no. Y está allí la Guardia Civil y dice, dése usted la vuelta porque usted no es bienvenido. También los meses también, agosto, estamos lo mismo. Es que los Es lo mismo que julio y agosto. agosto estamos al final. ¿Qué quiere decir esto? Hay Esto que está buscar. cambiando. Sí. Porque además el río Chillar no se puede Ya. visitar en invierno. Te lleva la corriente. Sí, pero igual en octubre. Hay agua, ¿eh? Octubre, noviembre. Son épocas buenas para visitarlo. Y así podemos ir analizando hábitos, destinos, tradiciones que se pueden ir viendo alteradas por la dinámica que los tiempos están teniendo a nivel social y a nivel económico y a nivel medioambiental. Y el turismo se ve afectado pues en esas pautas, ¿no? Con lo cual, si pudieras elegir, te pongo a prueba, Agustín, un destino para el año que viene que reuniera condiciones ideales, que evitaras colas, fíjate que ya es difícil, que la temperatura tuviera una garantía de cierta, bueno, pues moderación, ¿vale? Y que de precios, junto con la seguridad, estuviera al alcance de tus circunstancias. ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿En qué época del año? Claro, Eso lo eliges tú. También, claro. Claro. Sí, sí. Yo creo que hay un destino competidor, además, que es la zona de Cádiz, ¿no? Entre todo lo que es Tarifa, Zara de la Túnez, Barbate y todo Conil, todo eso, yo creo que es un destino ideal. También Te han muy, quedado muy cerquita, ¿eh? muy masificado también. Sí, muy verano, masificado en verano, julio y claro, agosto, pero yo bestia. creo que esos sitios por ahí en septiembre me parece, o incluso en junio, me parece Sí. una auténtica fábula. Pasa que Es decir, cogerías el coche, sí, coger el ¿verdad? coche, sí. ¿Eh? Sí, claro, No claro. coges, Sí. no te vas muy lejos, Es que no hay te mucha- vas cerquita. Yo sería copiloto. Yo te he puesto el mundo a tus pies. Yo sería copiloto porque yo prefiero que mi mujer conduzca Sí, y yo vale. estoy más pendiente de la carretera. Pero bueno, tú has viajado y tienes kilómetros. Sí, no, eso sería para un destino corto, ¿no? Vale. Y a mí me gusta mucho la zona entre Roma y Nápoles. Esa en Europa me parece... ¿Te vas al Mediterráneo? Eso me parece también... ¿Te vas a la sartén? Maravilloso. Y luego en Estados Unidos, toda la parte entre San Francisco y Los Ángeles, que lo hice en el viaje de novio. Y luego en Japón hay un sitio que yo no conozco, que son las Canarias japonesas, Okinawa, Qué bueno. que son unas islas... de Tomamos fabula. nota, ¿eh? Sí. Tomamos nota. ¿Cuánto más? Yo no lo sé el original. cercano, porque mediano y yo lejano. Yo es que lo hago. O sea, yo Venga. la segunda quincena de septiembre me voy a Bolonia.
porque, y a la hormiga voladora. O sea, otro que se va a Cádiz. Hombre, unas Bien, playas fresquito magníficas. Atlántico, ¿no? Bolonia, Yo pensaba, cuando he dicho Bolonia, yo pensaba que te iba a Italia. No, De ahí- Bolonia. Que me he enterado que este verano Sí. o sea, la Guardia Civil cortaba el tráfico abajo porque no se podía subir. O sea, no se puede entrar a Bolonia porque es que aquello tiene... Son Me lo 4 creo, casas. me lo creo. Claro. Son 4 casas. De Igual que el realmente. río Silla, igual. Entonces, eso, vamos, es que lo voy a hacer ahora. Ahora en septiembre, segunda quincena, porque el precio es la mitad. No lo digas muy alto porque a lo mejor se pone aquello. Claro, No, claro, no que este creo, programa porque- se ve mucho, ¿eh? Bueno, O sea, que va a haber- eso- yo creo que la segunda quincena de septiembre ya la gente, ya Corta los distancia. colegios, está de corta distancia. Media distancia ahora. Media distancia, hombre, yo por aquello familiar, Nantes. en Nantes, Francia. Claro. Francia, de verdad que Francia es un país muy, Sí, muy completo. bonito. Y el Muy Mont bonito. Saint-Michel para verlo, ¿verdad? Sí. Y Bretaña, yo estuve Me lo creo, me lo creo. último viaje estuve en Bretaña y luego me encanta, porque a mí me encantan las ostras, estuve en la isla de Olegón, bueno, Sí. nos poníamos de ostras hasta aquí. Aquello- El aquello turismo es muy gastronómico también es muy importante. Totalmente. Totalmente. Y o sea, ahí te valía una cena de ostras 6 euros. Que o tenemos sea, poco pero tiempo. ostras y de grande. Y ponle kilómetros. Yo la verdad es que no soy tan viajado como, como Agustín, y de hecho es una asignatura pendiente, y ahora que tengo tiempo jubilado, pues estoy, hombre, desde luego quiero viajar a Estados Unidos, pero lo que no sé es cuándo, y es verdad que está caro viajar a Estados Unidos Sí. en una temporada, pero me gustaría poder, antes de irme de este mundo, conocer Estados Unidos, pero tampoco es que tenga un interés, más que nada por aquello de que lo has visto tanto en las películas, estas Es cosas y tal, fascinante. y tiene que ser Sí. una cosa excepcional, ¿no? Yo me mojo también. Y soy breve. Cercano, me quedo en Ronda. Y, Sí, bueno. Muy y bicheo por Ronda. ¿eh? Mediano. Me iría a Croacia. Muy bien. ¿eh? Sí. Creo que es un país por descubrir. Y este año está de moda Albania. Sí. Albania. ¿eh? Sí, La cadena Meliá ha barato. abierto hoteles Sí. y hay vuelos directos con Albania. ¿Quién lo diría? ¿No? Y por ponerle kilómetros, no lo dudo, me voy a Chile. Me voy a la Patagonia. Qué bien. Ah. A ver cómo se licuan los polos. ¿Has estado allí en Sí, Latinoamérica? sí, Sí, en Chile y también has estado. mientras más voy, más quiero volver. Y no descarto Cuba, que sigue siendo una perla en el corazón de mucha gente, ¿no? Sí. Bueno, pero que cada uno Claro, elija el destino que elija. Y ojo, hay que elegir con sentido común de lo que nos viene, de la economía, de las fechas, de la meteorología y de cuántas variables se están produciendo en estos últimos años, porque esto está cambiando. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues poner impresiones, poner ideas, y ojalá algunas saldrán y otras no. Pero lo importante es que somos conscientes, y todos debemos de serlo, de que esto va cambiando. Y si podemos retrasar los cambios, sobre todo en respeto con la naturaleza, que tomemos conciencia de ello, porque no es que nos vaya el turismo, nos va la vida, que posiblemente es mucho más importante. Agustín Rivera, Juan Tomás Luengo, tenemos que repetirlo, ya veremos dónde terminaremos viajando, pero lo cierto es que vivimos en una maravillosa zona como es la Costa del Sol, que pocos lugares en el mundo existen como donde aquí nos encontramos y donde no tenemos que envidiarle nada a nadie. Lo único, que la respetemos y que la protejamos como debemos de hacerlo. Gracias por vuestra presencia. Gracias, un placer. a ti. Y a ustedes también, que haya buen septiembre, agosto se nos va, que vengan las lluvias cuanto antes, que disfruten, que hay muchas fiestas en muchos lugares de nuestra provincia pendientes Ahora de en Torremolinos vivir con en alegría. septiembre ahora, en Claro, Torremolinos. Fuengirola, Torremolinos, en fin, en cualquier lugar todavía quedan fiestas para celebrarlo y ojalá que las calores se vayan, vengan las temperaturas moderadas y que el turismo siga siendo nuestra primera industria. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.